en Ciencias de la Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es doctora en Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de California en Berkeley. Tuve el gusto de conocerla. Tenemos anécdotas, experiencias, de cosas, Así momentos es. compartidos con ella. Y bueno, hoy me agrada mucho tener aquí que presentarla. Ella es líder de calidad de DPR Construction en San Francisco, California. Tiene una amplia experiencia en la industria de la construcción a nivel internacional, con una sólida formación en gestión Lean, especialmente en la toma de decisiones en diseño. Su experiencia es diversa, desde trabajar en túneles mineros para más Errázuriz en Chile, hasta trabajar como consultora de sustentabilidad en Hensler, San Francisco. Anteriormente trabajó como consultora de Lean para varios mandantes, contratistas generales y arquitectos para proyectos de construcción civil pesada, comercial, farmacéutica, de salud y de semiconductores en los Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Chile. También trabajó como profesora en la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde tuve el gusto de conocerla. Aquí enseñó sustentabilidad en la construcción, Lean, planificación e innovación en la construcción. Ha publicado más de 30 artículos en revistas y conferencias de gestión de la construcción, revisados por pares. Es cofundadora de Collab Decision, una plataforma para compartir conocimientos sobre cómo tomar decisiones colaborativas. Como uno de los líderes corporativos de calidad en DPR Construction, aporta una amplia experiencia para implementar un enfoque de calidad basado en comportamiento, utilizando toda su experiencia en la toma de decisiones colaborativas y Lean para activar el cambio en la organización. El día de hoy nos acompaña con la conferencia titulada Toma de decisiones colaborativas en ingeniería. Y bueno, los dejo con la profesora Paz Arroyo. Muchísimas gracias por estar acá. Bueno, adelante. Muchísimas gracias por la invitación, Margaret. Un gusto también poder verte en tu posición académica ahora. Felicidades. Ok, bueno, profe, adelante. Ok, bueno, entonces les quiero, bueno, les voy a contar, como bien dijo Margaret, sobre la toma de decisiones colaborativas en ingeniería y bueno, voy a mostrar varios ejemplos. Primero que nada, sí quiero hablarles un poco de la necesidad de las decisiones colaborativas en nuestro ambiente. Mi experiencia en ingeniería es en el área de ingeniería civil y en el área de la industria de la construcción, así que desde ahí van a ir mis ejemplos. Eh, Les voy a contar un poco sobre el método de Choosing by Advantages, que es un método que ayuda a la colaboración, y voy a mostrar un ejemplo bien fácil para poder dar sobre cómo se aplicaría esto en un ejemplo bien básico, como por ejemplo elegir un celular. Y les voy a mostrar casos de estudio del área de la construcción y también algunas ideas de investigaciones futuras. Bueno, ya Margaret me presentó, así que no voy a gastar más tiempo en eso, así que muchas gracias por esa introducción. Lo que les quería preguntar y hacerlos reflexionar un poco es cómo toman las decisiones los proyectos de ingeniería y construcción en Colombia o en Chile o en donde estén ustedes escuchando ahora. Eh, y bueno, desde mi experiencia lo que he visto es, veo algunas diferencias, pero la alternativa número uno es que nadie toma las decisiones y no hay resolución y en el fondo los proyectos de construcción se empiezan a atrasar o de diseño se empiezan a atrasar y nadie toma la decisión y empiezan a culparse los unos a los otros y bueno, eso pasa que en el fondo muchas veces los temas que son difíciles de definirse se vuelven y se hablan y se hablan y se hablan, pero no hay una estructura y no hay resolución. La otra cosa que pasa mucho es que solo unos pocos toman la decisión y los demás no entienden por qué el edificio, el diseño se ve como está actualmente desarrollado y muchas veces estas decisiones son cuestionadas y faltan y tampoco se aprovecha la creatividad de las personas. Eh, También otra cosa que veo que pasa es que de repente hay mucha información y hay mucha gente involucrada, que es como el contrario del anterior,
y nadie puede tomar decisión y al final seguimos dando vueltas. Esto también pasa. Si bien tomar decisiones en el ámbito de ingeniería y de la construcción es difícil porque tenemos distintas personas tienen distintas necesidades o distintas opiniones sobre cómo debería funcionar este proyecto y también hay distintos aspectos a considerar. A mí me gusta mucho hablar de los aspectos sustentables, considerando los tres pilares, la sustentabilidad ambiental, social y económica. Y eso, sin duda, hay que, dadas las circunstancias actuales en que estamos en el mundo, tenemos que también considerar esos aspectos. La otra cosa que tenemos que considerar es la diversidad de pensamiento, la diversidad de backgrounds, de personas, de géneros, la diversidad de creencias, de razas, etc. Todo eso también nos ayuda a tener una mejor decisión y más creativa. Entonces, en la construcción necesitamos aprender a tomar decisiones juntos y necesitamos aprender a tomarlas a tiempo. Sobre todo, una de las cosas que pasa mucho es que tenemos demasiados especialistas y muchas personas solamente ven una parte del problema y necesitamos métodos y ayudar a ver de una manera holística y con la perspectiva de la sustentabilidad y de la inclusión. Una de las cosas que me gustaría también llevarlos a reflexionar es que las decisiones, nosotros obviamente entendemos que las decisiones generan acciones y esas acciones generan outcomes o tienen consecuencias. Pero lo que muchas veces no pensamos en ingeniería es cómo los métodos que usamos para tomar esas decisiones afectan esas decisiones. Y muchas veces esas consecuencias son afectadas por los métodos. Una decisión que es fácil de pensar en Estados Unidos, por ejemplo, cómo se elige el presidente, no se cuentan los votos uno a uno, sino que hay un sistema de representación que es por estado que es distinto. Entonces, ese sistema de representación ha hecho que cambie el resultado, por ejemplo, en quién va a ser presidente. No necesariamente la persona con más votos resulta siendo el presidente. Ese es un método de toma de decisión que se eligió, que obviamente afecta las acciones que se toman y las consecuencias que se tienen. Eso es un ejemplo fácil de visualizar de cómo los métodos afectan las decisiones. Bueno, lo que yo hice en mi doctorado fue estudiar los distintos métodos de toma de decisiones y pensando en una perspectiva de sustentabilidad, de Lean, ¿qué características tienen que tener este proceso y estos métodos para poder ayudar a tomar decisiones en grupo, colaborativas, en proyectos de construcción, especialmente durante etapas tempranas de diseño? Entonces, las tres cosas que yo consideré que eran importantes era que el método ayudara a proveer transparencia, que ayudara a generar consenso y que ayudara al mejoramiento continuo. O sea, que permitiera entender, dejar documentado por qué la decisión se había tomado de cierta forma. Entonces, a través del doctorado, revisé muchos métodos de toma de decisión, no les voy a presentar todos esos métodos aquí en esta presentación, pero al final, mi conclusión, al final de probarlo en distintos casos de estudio y averiguar, comprobar y buscar otros métodos en otras áreas, encontré este método que se llama Choosing by Advantages, que es el método que mejor ayuda en términos de estos tres factores que yo evalué en mi investigación, que es la transparencia, la habilidad de generar consenso, de ver el todo y de aprender. Entonces, bueno, ese método fue inventado por este señor que se llama Jim Surr, que tiene este libro que se llama Choosing by Advantages, y yo aprendí y entendí que eso existía cuando estaba partiendo mi doctorado a través de mis profesores en Berkeley. Y después de eso, bueno, empecé a explorar, bueno, cómo esto funciona. ¿Qué pasa si es que queremos hacer una decisión súper simple como elegir una ampolleta adentro de una casa?
qué factores incluyen, cómo puedo considerar distintas perspectivas y cómo este método me ayuda a tomar una decisión que sea, que sea entendible y que me ayude a ver la decisión desde varias perspectivas. Después trabajé en Gensler y ahí pude empezar a ver, ok, si es que elegimos, por ejemplo, materiales en un proyecto de construcción, qué cosas son importantes. Y ahí tuve la gracia de poder trabajar con arquitectos y entender mucho más las complejidades de las visiones que ellos tenían en considerar estas decisiones y la parte de generar consenso, de entender por qué una alternativa es mejor que la otra. Aquí, por ejemplo, una de las cosas importantes era que estábamos evaluando distintos materiales para cielo falso y uno de los arquitectos estaba muy preocupado del tema medioambiental y cómo el tema medioambiental a través de la materialidad se afectaba las emisiones de CO2 embebidas en el producto. Y esta arquitecta pensaba que lo más importante era eso, pero resulta que cuando vimos la información de cada una de estas alternativas, no había mucha diferenciación entre ellas en términos de emisiones de CO2 embebida, pero sí había mucha diferenciación en términos de la performance acústica. Entonces ahí uno empieza a pensar, bueno, este método de Choosing by Advantages me obliga a pensar en las ventajas que tengo entre las alternativas. Entonces me ayuda a generar ese consenso y a generar distintas perspectivas. No es que las emisiones de CO2 no sean importantes, pero que en esta decisión en particular no diferencian las alternativas, por lo tanto tenemos que ver otras perspectivas que sí que sí diferencian las alternativas. Por ahí terminé mi doctorado, tengo con mis mellizos y mi marido, y gracias, bueno, después de eso fui estuve en la academia y todavía me mantengo activa en la academia y haciendo investigación, pero desde la vereda al frente. Y aquí les quiero solamente mostrar que hay muchas aplicaciones de SDA y que son estos en Chile, y aquí en el fondo hicimos también algunos proyectos para comparar y medir el efecto de usar distintos métodos de toma de decisión en términos del tiempo que la gente se demoraba para tomar la decisión, de la satisfacción que ellos tenían después de tomar la decisión. También enseñado este método en Estados Unidos. También ha ayudado, este fue una de las decisiones más difíciles que ayudé a hacer en ingeniería, que es, con mi experiencia, esto es para una ciudad que están eligiendo qué sistemas de tratamiento de agua usar. Y si se ven al final hay unos post-it notes, todo eso, aquí teníamos como 10 alternativas distintas y como 15 diferentes factores desde muy distintas perspectivas, desde la calidad del agua a cómo qué tan resiliente va a ser el sistema, muchas perspectivas distintas, dado que como se da generalmente en nuestra área, hay muchas especialidades distintas y generalmente no todos están al mismo tiempo hablando y entendiéndose qué cosas son importantes para cada uno. Esto es en Estonia, en Estados Unidos y en India y en Irlanda. Y también, bueno, esto es un ejemplo en DPR, y también les quería comentar que este es un libro que tiene un capítulo sobre toma de decisiones colaborativas, que lo escribí yo y está en el libro de Lean Construction, Core Concepts and Frontiers, and New Frontiers. Bueno, entonces volviendo un poco al método de cómo en el fondo tomamos estas decisiones que son complejas, Jim Sir decía que, bueno, necesitamos pensar en fases, que primero tenemos que entender por qué estamos tomando la decisión, después innovamos, podemos identificar alternativas, diseñar alternativas. Después viene la etapa de toma de decisiones en donde realmente tenemos que comparar las alternativas entre ellas y después reconsiderar, pensar si es que consideramos a las personas indicadas, pensamos en todos los posibles escenarios donde estas alternativas van a ser usadas. Este método es bien específico en el contexto, y después finalmente moverse a la etapa de implementación. Bueno, este método de elegir por ventajas tiene distintas definiciones, principios, modelos y métodos. Es un sistema, Jim Sir habla de un sistema. No les voy a explicar todo en detalle aquí porque es muy corta la presentación, solamente les quiero contar que hay mucho por entender, mucho por estudiar, pero lo más importante de todo esto son los principios. Uno de los más importantes que quiero que se acuerden ahora
es el principio que las decisiones tienen que ser basadas en las importancias de las ventajas, que era lo que les comentaba, pensar en cómo se diferencian estas alternativas que creé o que estoy evaluando. Y no pensar en el abstracto de qué cosas más importantes en la vida, sino que cómo estas alternativas se diferencian, que es una pregunta que es distinto a qué me importa. Porque yo generalmente voy a escoger alternativas que tratan de suplir lo que estoy preocupado, que muchos de los stakeholders estén preocupados, pero al final cuando voy a tomar la decisión en qué alternativa voy a elegir, voy a compararlas entre ellas y cómo entre ellas se diferencian. Una de las cosas que se hace es que te ayuda a tener un lenguaje común, y este lenguaje común nos ayuda a tener conversaciones en que todos entendemos lo mismo. En CBA hablamos de alternativas, que son las cosas que vamos a comparar, el factor, que son ideas generales como por ejemplo eh, la, 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 el performance medioambiental o la eficacia o la calidad, todas esas cosas son ideas que son generales. Después el criterio es algo que es específico y que lo podemos medir y que podemos usar para hacer un juicio de valor. Y ese, por ejemplo, si estamos comparando autos, un factor sería economía, y el criterio sería los más litros por kilómetro que me da el auto, es mejor. Eso es un juicio, es una regla que voy a usar para juzgar las alternativas. Y en CBA separamos esas reglas en dos categorías, una que es una que me gustaría tener y otra que es must have, que significa, o mandatoria, que significaría que si es que una alternativa no cumple con eso, entonces no me va a servir para lo que yo lo estoy tomando la decisión. También después tenemos los atributos, que son las características o cómo esas alternativas se comportan. Y finalmente las ventajas, que son la diferencia entre los atributos. Les voy a dar aquí un ejemplo súper fácil. Si ustedes piensan van a elegir un jugador de básquet y uno de los factores es la altura. Eh, si piensan esto algo como factor, como sin saber cuál es el criterio, bueno, primero tenemos que ponernos de acuerdo en el criterio. ¿Es más alto es mejor o más bajo es mejor? Y dependiendo de ese criterio va a ser quien tenga la ventaja. Lo que no queremos hacer es contar pros y contras, o ventajas y desventajas, porque es la misma diferencia entre los dos jugadores y la quiero contar solo una vez. Podría también elegir por desventajas, pero en el fondo tendría que fijarme en todas las cosas negativas de las alternativas, pero no es el método es elegir por ventaja, fijarse en las cosas positivas, pero siempre una desventaja de una alternativa se puede traducir en una ventaja de otra alternativa. En este caso la diferencia es la misma, un pie y un inch. Y la ventaja, si es que yo digo que el criterio es más alto o mejor, la tiene Yao Ming. Entonces, así estoy, que es la alternativa de Yao Ming. Entonces, eso para que se entienda un poco el criterio. Y siempre estamos comparando a las ventajas con respecto a la alternativa que tiene el peor atributo para un factor determinado. Siempre comparamos a través de todas las alternativas y siempre anclamos la decisión al peor atributo para definir las ventajas de todas las alternativas. Bueno, una de las cosas que es importante notar cuando apliquen este método es que, bueno, ya lo que les acabo de decir, no elijan por ventajas y desventajas, solo por ventajas, porque si no estás contando la misma diferencia dos veces. Lo otro que es importante, que no es sobre qué factor es más importante, sino que qué factor va a revelar importancias que son diferenciadoras entre las alternativas. Y bueno, este método nos ayuda a dejar explícito cuáles son nuestros juicios y cómo vamos a juzgar las alternativas, y hacer la parte subjetiva, que es qué importancia tienen esas ventajas más para el final. Ahora les voy a dar un ejemplo rápido de cómo este método se usa. Y bueno,
Este es uno de los métodos de CBA. CBA tiene varios métodos, pero este es uno de los métodos que es más común, que se llama el método tabular, que es más paso a paso. Me gusta partir con este porque da más explicaciones de cómo hacerlo funcionar. Entonces, primero tengo que elegir las alternativas, definir los factores, definir los criterios, describir los atributos, decidir las ventajas y la importancia de las ventajas, y finalmente evalúo el costo. Nótese que eso es bien distinto a lo que se hace en la construcción. Generalmente partimos por cuánto nos cuesta y decidimos por el más barato sin entender cuál es el valor. En este método, el costo, la evaluación de costos se deja para el final. Ok, imagínense, esta es una decisión que tomé hace varios años atrás, hace 4 o 5 años atrás, de elegir qué celular comprar. Y en esa época yo ya tenía un iPhone y quería reemplazar por el siguiente y no sabía si comprar el iPhone 7 o el 7 o el 7 Plus. En ese momento las diferencias de estos celulares era que uno tenía, por ejemplo, una cámara óptica y la otra un zoom óptico y el otro no tenía. Obviamente había una diferencia en el tamaño y había muchas cosas que yo pensaba que eran importantes, pero que no se diferenciaban. Por ejemplo, que el color, todos los colores estaban disponibles en cualquiera de los dos modelos, la capacidad de almacenamiento, cuántos gigas tiene cada uno también, da lo mismo. Lo que yo pensaba que era más importante era el porte y mis manos son chicas, entonces yo pensaba, bueno, me gusta más el más chico. Pero cuando empecé a hacer toda esta investigación y compararlo, me di cuenta de que sí, yo prefiero que sea más pequeño, y eso es algo personal, de perspectiva, que sea menos pesado, pero también me di cuenta que, bueno, hay diferencia en la resolución de la pantalla y hay diferencia en tener optical zoom y hay diferencia en la vida de la batería. Y cuando empecé a ver, ok, los atributos, cuáles son las características de cada uno de los uno, entonces ahora puedo entender cuál es el más malo, de acuerdo a mi criterio, y definir las ventajas. Entonces, las ventajas del más chico era que, bueno, que era más chico y que pesaba 50 gramos menos. Pero las ventajas del otro era que tengo más resolución, tengo 2x de optical zoom versus nada, y versus no tener optical zoom, y tenía 7 horas más de batería, de vida de batería. Entonces ahí empecé a pensar, bueno, ¿qué es más importante para mí? Y resulta que esas 7 horas más de vida de batería fueron más importantes, porque eso significaba, en ese minuto que estaba viajando, era consultora, y significaba estar conectada todo el día o no cuando viajaba. Y para mí eso era muy importante. Entonces, para mí esa diferencia le puse una escala de importancia que era la más alta, que es una escala que uno se coloca que es para poder comparar las alternativas, y le puse 100 importancia de la ventaja. Entonces, con ese 100 yo empiezo después a comparar las otras ventajas y empiezo a pensar, bueno, el 2x Optical Zoom también es algo súper bueno porque me permite tener un zoom óptico para sacarle fotos a los niños y no tengo que andar trayendo otra cámara. Entonces, y el 0.8 inches más chico sí, también es importante, pero no tan importante como las otras dos. Y las ventajas de tener 50 grados menos o una diferencia de 75 en la resolución, la verdad es que no iba a ser capaz de sentirlas, por lo tanto era algo que para mí no era tan importante. Entonces así, de esta manera más holística, y bueno, si es que uno está en un grupo, como les dije, uno conversa estas diferencias, escucha una parte, después escucha la otra y llega a la resolución de qué es más importante. En este caso, tengo el iPhone 7 tiene una importancia de ventaja de 100 y el otro tiene una importancia de ventaja de 200. Ese es el total en cada una de las, aquí, de los números. Después la siguiente pregunta es, bueno, ¿qué pasa con el costo? Bueno, uno es más caro que el otro. Entonces, ahora viene una pregunta que es difícil, en algunos casos difícil y en otros casos es fácil. Si es que la mejor alternativa es la más barata, bueno, la decisión es fácil. Pero si es que la mejor alternativa es más cara, la pregunta ¿es esa diferencia en ventajas, en la valoración de esas ventajas, más importante que la diferencia en dinero? ¿O puedes hacer algo más con ese dinero que es tan importante o más que estas ventajas? Y en este caso para mí la respuesta fue no. Yo creo que esos $100 sí en diferencia entre los celulares, sí vale la pena para tener 7 horas más de vida de batería y tener un optical zoom.
Bueno, esa era una experiencia personal de cómo usar esta metodología, y en este caso era algo individual, pero para que tengan una idea cómo se empieza la conversación y también cuando lo haces con otras personas. De nuevo, la importancia, se da fuerza a tomar la decisión basada en la importancia de las ventajas, no en la importancia de los dólares o del dinero. Bueno, algunas aplicaciones en ingeniería. Acá, esta es una decisión que, como les contaba, elegir los tipos de cielo falso. Otras decisiones que se pueden tomar es, por ejemplo, elegir un sistema de aire acondicionado. Y acá este otro caso estudio que también es de mi investigación de doctorado, que era evaluar todas las decisiones de diseño de una biblioteca que era Net Zero Energy. Bueno, les voy a contar un poco más sobre el ejemplo del medio, que es elegir el sistema de aire acondicionado. Esto fue el contexto, bien a grandes rasgos, era un museo en San Francisco que estaba al lado de la bahía. Entonces, el ingeniero mecánico estaba proponiendo tres alternativas distintas. Una es la más tradicional, que era usar un gas natural, un calefactor a gas natural para calentar agua y moverla a través del suelo, y tener una torre de ventilación, que en el fondo cuando el aire está muy caliente, esto se pasa a través de agua que está fría y que se consume y se recircula el aire del agua cuando se llega a la temperatura deseada. La opción 2 era mucho más innovadora, que era usar paneles fotovoltaicos con un intercambio de calor con el agua de la bahía. Entonces, tener un sistema externo bajo el agua para poder hacer transferencia de calor. Y la alternativa 3 aquí era una intermedio, que era usar el agua de la bahía, y cuando en el fondo el agua del mar siempre tiene menor variación de temperatura que el aire, por lo tanto eso baja la carga, pero la energía extra que se necesitaba usarla con gas natural. Entonces aquí hicieron una evaluación de cuáles eran las emisiones en términos de CO2 durante el ciclo de vida, y también el costo tanto inicial como en el ciclo de vida. Entonces, con todos estos datos, hicimos una tabla de Choosing by Advantages, y nos dimos cuenta de que la alternativa, que era en el fondo que tenía mayor ventajas, considerando muchas cosas, lograr llegar a Net Zero Energy, el consumo de agua, la mantenibilidad, la experiencia de construir estas cosas. Obviamente no era una decisión fácil, porque la alternativa más tradicional obviamente había mucho más fácil de mantener y había mucha más experiencia de usarla. Pero sin embargo, en otros factores, en términos de lograr el Net Zero Energy, la alternativa con paneles solares y agua y transformar el agua del mar era mucho mejor. Entonces, al final, la alternativa que era mejor era la alternativa que tenía los paneles solares y el intercambio de agua. Y esa alternativa, en el corto plazo, era mucho más cara en términos de la construcción del sistema, pero en el largo plazo es la más barata. ¿Por qué? Porque obviamente no tengo que gastar ni gas natural ni tengo que gastar agua. Entonces, solamente uso recursos renovables. Entonces, al final, en este museo decidieron usar la alternativa más sustentable y lograr un Net Zero Energy, y con eso también les ayudó a lograr más financiamiento, porque una de las cosas en el fondo, en ese minuto, este era el museo más grande que había logrado hacer Net Zero Energy, entonces eso también atrajo más fondos de donaciones. Otra de las cosas otro ejemplo de usar este método, este es el ejemplo que me ha tocado ser mucho más sistemático, no solo una decisión, sino que en la práctica
ayudar a un equipo que ya estaba funcionando, que estaba trabajando con un proyecto muy complicado, que tenía dos arquitectos, un arquitecto exterior y otro arquitecto interior, muchos ingenieros mecánicos incluidos en esto, que estaban, en el fondo esto era un caso de análisis parálisis, tenían muchas cosas y también no tenían estructura de la toma de decisión y al final el proyecto se estaba atrasando. Entonces lo que hicimos acá, este es un paper que tengo publicado con este caso de estudio que publiqué con David Long, que era un colega mientras éramos consultores, hicimos este trabajo y en este caso tomamos 24 decisiones juntos con este equipo. Y lo que pasó, que fue muy interesante, es que medimos cómo el equipo empezó a aprender a tomar decisiones y también cuando ya entendían el proceso de tomar decisiones, también se les ocurría alternativas que eran más baratas y tenían más ventajas y que proponían en el fondo y innovaban en este sentido. Entonces, lo que contamos aquí, medimos varias cosas. Medimos cómo el presupuesto de estas 24 decisiones cambiaba en base al presupuesto inicial cuando partimos esta implementación y al final de la decisión número 24, por varias decisiones habían ahorrado varios miles de dólares y finalmente, al final de estas 24 decisiones, que fueron como 3 meses del diseño, se lograron bajar a 10 millones de dólares el presupuesto sí, y considerando el mejor valor para el cliente. En este caso también medimos la eficiencia, que las decisiones se mantenían en el tiempo. Después, lo que no pasaba antes era que las decisiones se estaban cambiando porque, bueno, nadie entendía por qué se estaban tomando. Entonces, había menor retrabajo en el diseño mismo, porque ahora que todos entendían por qué y estaban las decisiones documentadas, podían saber. Lo otro que medimos es el tiempo en que se tomaban las decisiones y también bajaron los tiempos en que cada decisión se tomaba y bueno, también calcularon aquí el retorno de las reuniones, porque al principio había una preocupación de que tener a todo el mundo junto y conversar tanto sobre una decisión iba a ser una pérdida de tiempo, pero al final con esto demostramos que no era realmente una pérdida de tiempo, sino que más bien era una inversión para hacer que el equipo funcionara justo. Bueno, y con eso quería parar aquí y ayudar a ver si es que tenían preguntas y tengo un par de recursos más, pero eso es lo que tengo para esta presentación. Margaret, no sé si es que hay si es que hay preguntas o comentarios. Eh, no sé, por parte del público, yo estoy aquí pendiente del chat. Igual yo tengo un par de preguntitas. Eh, bueno, muchísimas gracias, profe Paz, por la presentación. Súper bien, excelente. Con esta temática de Choosing by Advantages, que para algunos es algo nuevo. Sí, para muchos es algo nuevo. Para mí fue nuevo cuando yo la conocí. Pero hoy día una herramienta que tenemos a nuestro alcance para tomar decisiones, así como la decisión de comprar el iPhone, yo también la he aplicado para otras cosas. Recientemente me tocó tomar una decisión y yo dije, no, tendré que hacerlo por esto. Pero precisamente por esa razón, Muy bien, me parece. Gracias. precisamente por esa razón, se me ocurrió aquí una preguntita, entonces quisiera ver cómo me ayuda a ubicar un poco mejor. Entonces, tomar decisiones es complejo, sí, como lo que nos ha explicado, pero también es complejo nuestra cabeza, por parte de nosotros, sacar de nuestra cabeza nuestros sentimientos, intereses, sensaciones. Por ejemplo, cuando alguien dice, tengo un pálpito, no, que así yo sepa que no es la mejor manera, pero es que yo lo siento y creo que algo va a pasar. Entonces, cuando nosotros asignamos esa importancia, ¿sí? ¿Cómo en la experiencia que ha tenido, profe, cómo hacer para separar? Porque la decisión es un poco menos complicada si yo soy la única que yo estoy colocando aquí la importancia de las ventajas y demás. Claro. Hay todo un equipo de trabajo y cada uno tiene formas distintas de ver las cosas. Entonces, ahí en su experiencia, ¿cómo sería la mejor manera para llegar a poder definir ese 100
ese 50, ¿qué es más importante para uno o para otro? Esa sería una preguntita. Sí, muy buena pregunta, Margaret. Y es una decisión, no es un cálculo. Que eso como ingenieros tenemos que entender que lo que estamos logrando aquí con sobre todo cuando estamos hablando de un equipo de trabajo que van a ir después a implementar esta decisión, lo que estamos tratando de lograr es que generemos consenso y que la gente entienda que estamos eligiendo lo mejor. Quizás no existe la alternativa perfecta, pero dentro de las que estamos eligiendo es la mejor con el contexto y con el tiempo y con los recursos que tenemos. Entonces, tú decías, bueno, hablamos del tema de los sentimientos, de las emociones. Yo la verdad, con el tiempo he aprendido a escuchar esas emociones y no tratar de suprimirlas, sino que a indagar un poco más, bueno, a que me preocupa que hagamos eso, bueno, preguntar, ¿qué es lo que te preocupa? ¿O qué es lo que, o qué, en el fondo, qué esa emoción, qué es lo que te está diciendo y de indagar y tratar de buscar un poco, bueno, eso tiene sentido, es un sesgo, pero cuando tú lo dices y te escuchan los demás, las otras personas tienen la oportunidad de decir, bueno, yo no creo que eso vaya a pasar, si estás preocupado de A, B o C, la probabilidad de que pase A, B o C es muy baja, así que no deberíamos estar preocupados de eso, o en realidad sí, no había pensado en A, B o C y tienes toda la razón, quizás deberíamos considerar esta otra cosa, o agregar eso dentro, quizás puede ser un factor nuevo al comparar las decisiones o puede ser explicarle a la persona, mira, eso en realidad no diferencia la alternativa. Eso puede pasar independiente de la decisión que estamos tomando. Entonces, ahí va un poco el rol del facilitador de tratar de entender y de hacer que las personas expresen cuáles son sus intereses, sus preocupaciones, sus opiniones, pero también contrastarlos con las cosas que podemos medir, en el fondo, que no es perfecto, no todo se puede medir, no todo se puede predecir. Lo otro que es importante es que cuando nosotros tomamos una decisión, es una decisión que va a tener consecuencias en el futuro y muy pocas veces, a no ser de que estamos haciendo un experimento controlado, podemos ver cómo esos dos futuros paralelos se desenvuelven y qué consecuencias tienen. Entonces, eh, es bien, interesante y hay mucha investigación que podríamos hacer al respecto, Margaret, pero no hay una sola forma de hacerlo, pero sí, en el fondo, curiosidad y darle la oportunidad a los demás que expresen sus preocupaciones y sus puntos de vista. Ok, gracias, profe. También tengo por acá otra inquietud relacionada con lo mismo. Em, ya una vez que tomamos la decisión, ¿conoce alguna estrategia, método, forma de saber si la decisión que tomamos, sí, que tomamos en el pasado, utilizando el CBA, fue la mejor, fue exitosa o no lo fue? Depende del contexto de la decisión. Podrías medir, claro, si es que tomaste una decisión y lograste lo que querías, podrías medirlo. Como decía, es difícil. No hay un método que te diga vas a tomar la mejor decisión. Lo que tú quieres evaluar del método de toma de decisión es que estás haciendo lo mejor que puedes con la información que tienes y los recursos que tienes. Pero no podemos, es muy difícil evaluar el resultado de la decisión misma, sino que mejor se puede evaluar la calidad de la decisión. ¿Me entiendes? ¿Se entiende? Sí, sí, profe, gracias. Por acá por el chat tenemos una preguntita. Voy a tratar aquí de leer. La toma de decisiones es un proceso que se puede fortalecer con la confianza entre directivos perdón, y trabajadores. ¿Qué tanto puede afectar la mala comunicación en el lugar de trabajo y por qué no resulta fácil el hecho de tan solo escoger lo mejor para todos? Muy buena pregunta. Bueno, la comunicación, obviamente, si no hay comunicación, no vas a poder entender cuáles son las preocupaciones de los demás y qué cosas afectan las decisiones desde las perspectivas de ellos. Eh, ¿Me estás escuchando? Sí. Ok. Sí, profe, por Ok. acá tengo otra preguntita. Ujú. Si al usar el método para una toma de decisión, dos posibles soluciones tienen la misma probabilidad de que sean efectivas para ese problema, ¿en qué se basaría para llegar a una solución?
si, si hay dos alternativas que son iguales en el fondo. Dice que tiene la misma probabilidad de que sean efectivas para resolver el problema. ¿En qué se basaría para la solución? Eh, bueno, si fueran iguales, entonces no importaría cuál. Sí, efectivamente. Bueno, por acá hay otra, dice, primeramente, muchas gracias por la ponencia, muy interesante. Mi pregunta es, ¿qué tanto se ve reflejado el interés personal en la toma de decisiones comparado al interés del grupo o proyecto? Creo que tiene que ver con lo primero que hablábamos. Sí, o sea, nuestros intereses personales van a salir en la toma de decisiones. Lo importante es que le demos la oportunidad a todos de mostrar sus intereses personales y también muchas de las veces que tenemos que hacer en ingeniería, que tenemos una responsabilidad ética, moral, de pensar también en las personas que no tienen voz activa en la decisión. Por ejemplo, ¿qué pasa con las futuras generaciones, con la gente que no ha nacido todavía? ¿Cómo ellos se van a ver afectados por las decisiones que tomamos? Eso es algo que tenemos que, en el fondo, nosotros como ingenieros también traer dentro de la toma de decisión. Bueno, profe Paz, yo creo que eso es todo en cuanto a las preguntas. Nuevamente, ok, acá están, sí, las mismas preguntas. Nuevamente, muy agradecidos por tenerla acá, porque nos haya aceptado la invitación. Yo estoy muy contenta de verla, tanto tiempo sin compartir, ¿sí? Y bueno, ahí quedamos nosotros pendientes para continuar, no sé, hacer alguna cosa juntos, no sé, cualquier situación, ya tenemos ahí el contacto. Bueno, Muchísimas gracias. muchas gracias a ti, Margaret, por la organización y por la invitación a hablar. Feliz de compartir. Muchas Bueno, gracias. muy buena tarde y bueno, seguimos en contacto. Gracias.